¿Qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII, cuyo objetivo principal era recuperar Jerusalén y los territorios sagrados de manos de los musulmanes. Estas expediciones, consideradas como guerras santas, fueron convocadas por el Papa y contaron con la participación de nobles, caballeros y peregrinos cristianos de Europa. Aunque su propósito inicial era religioso, las cruzadas también involucraron motivaciones políticas, territoriales y económicas y resultaron en la creación de los estados cruzados en Tierra Santa, así como en episodios de conflicto entre cristianos y musulmanes y entre el cristianismo latino, católico, y el bizantino, ortodoxo. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido más reciente. En este video nos sumergiremos de lleno en lo que ocurrió durante la Primera Cruzada, 1096 al 1099. ¿Cuál fue el contexto histórico en que ocurrió la Primera Cruzada? La Primera Cruzada fue un evento clave en la historia medieval y sucedió en un contexto muy particular. Europa, en ese momento, estaba dividida en reinos y feudos, donde los reyes y nobles competían constantemente por el poder y la expansión de sus territorios. El sistema feudal, que organizaba la sociedad en jerarquías estrictas, generaba tensiones, especialmente en una Europa que comenzaba a experimentar un aumento demográfico. Este fenómeno de superpoblación en el siglo XI trajo consigo una presión adicional sobre los recursos agrícolas y las tierras disponibles, lo que agravó las tensiones entre los señores feudales, quienes buscaban nuevas tierras para sustentar a sus seguidores y expandir su influencia. Un factor clave que intensificaba estas tensiones era la existencia de nobles sin tierras, una consecuencia del derecho de primogenitura. Según este sistema, solo el hijo mayor heredaba las tierras familiares, mientras que los hijos menores quedaban sin propiedades y, por lo tanto, debían buscar su fortuna a través del servicio militar, las guerras o ingresando en el clero. Esta situación empujaba a muchos jóvenes nobles a unirse a campañas militares para ganar tierras y estatus, lo que generaba un clima constante de violencia y conquista dentro de los reinos cristianos. En lugar de luchar contra enemigos externos, los caballeros y señores feudales a menudo dirigían sus ejércitos contra otros cristianos en busca de tierras, castillos y recursos, lo que provocaba guerras internas y luchas por el control feudal. Para intentar controlar esta creciente violencia, la Iglesia Católica introdujo movimientos como la Paz de Dios y la Tregua de Dios. La Paz de Dios, Pax Dei, fue una iniciativa eclesiástica que comenzó a finales del siglo X con el propósito de proteger a los más vulnerables de la sociedad, como los campesinos, clérigos, mujeres y niños, de los efectos devastadores de la guerra feudal. La Iglesia intentaba limitar el daño a los inocentes, y aquellos que violaban la paz de Dios eran amenazados con excomunión, lo que significaba ser expulsados de la comunidad cristiana, una sanción muy temida en la Europa medieval. La Tregua de Dios, Treuga Dei, por su parte, buscaba reducir la violencia imponiendo restricciones temporales a las guerras. Prohibía las hostilidades en ciertos días de la semana, particularmente los fines de semana, y en periodos litúrgicos clave como la Cuaresma y el Adviento, además de otros días santos. Estas iniciativas no solo tenían una finalidad religiosa, sino que también ayudaban a proteger las cosechas y la economía local, permitiendo que la producción agrícola y el comercio se desarrollaran sin interrupciones constantes. Desde un punto de vista económico y político, la Paz de Dios y la Tregua de Dios beneficiaban a los campesinos y a la Iglesia, ya que reducían el número de conflictos y saqueos, lo que permitía mantener el orden en las tierras controladas por los señores feudales y eclesiásticos. Para los nobles, sin embargo, estas medidas limitaban sus oportunidades de expandir sus territorios y obtener ganancias mediante la guerra y el saqueo dentro de Europa. La Iglesia Católica tras el cisma de 1054. La Iglesia Católica en la Europa del siglo XI no solo era una de las instituciones más poderosas desde el punto de vista espiritual, sino también
una de las principales fuerzas políticas y territoriales. El Papa ejercía una influencia significativa sobre los cristianos, actuando no solo como líder religioso, sino también como una figura política de primer orden. La Iglesia poseía vastas tierras a lo largo de Europa, adquiridas a través de donaciones de nobles y monarcas, lo que la convertía en un gran terrateniente feudal. Estos territorios, entre los cuales los estados pontificios en Italia eran los más destacados, estaban bajo su control directo y, como cualquier otro señor feudal, la Iglesia tenía el derecho de percibir tributos y rentas de los campesinos que vivían en sus dominios. Además, los cristianos debían pagar el diezmo, un impuesto equivalente al 10% de su producción que iba destinado a mantener las instituciones eclesiásticas y a financiar iniciativas como las cruzadas. Sin embargo, en 1054, solo unas décadas antes de la Primera Cruzada, ocurrió el gran cisma entre la Iglesia de Occidente, católica, y la de Oriente, ortodoxa, un evento que fracturó la unidad del cristianismo y redujo en parte el poder territorial y económico de la Iglesia católica. Como consecuencia de este cisma, la Iglesia católica perdió gran parte de su influencia en los territorios orientales del Imperio bizantino y su poder se vio limitado en esa parte del mundo. El cisma debilitó el control papal sobre la totalidad de la cristiandad y dejó a la Iglesia en una posición más vulnerable frente a las amenazas externas, como los avances de los turcos selyúcidas en Oriente. En el otro lado del Mediterráneo, el Imperio bizantino, un imperio cristiano oriental, estaba atravesando una situación crítica. Aunque en su apogeo había sido una potencia dominante en el Mediterráneo oriental, para finales del siglo XI, su territorio y poder militar se encontraban debilitados debido a las sucesivas derrotas frente a los turcos selyúcidas, un grupo musulmán que había emergido desde Asia Central y que en décadas recientes había comenzado a expandirse agresivamente hacia el oeste. Los selyúcidas, que habían adoptado el Islam, lograron conquistar gran parte del territorio bizantino en Asia Menor, una de las regiones más importantes y ricas del imperio, lo que representaba una amenaza directa para la supervivencia de Constantinopla, la capital imperial. Para finales del siglo XI, el Imperio bizantino se encontraba en una situación de relativa debilidad. Las luchas internas, las rebeliones y la pérdida de territorios habían minado la capacidad del emperador para defender las fronteras del imperio. Fue en este contexto que el emperador Alejo I Comneno, quien había ascendido al trono en 1081 y estaba intentando estabilizar el imperio, decidió que no podría enfrentar solo a los invasores turcos. Alejo I decidió buscar ayuda en Occidente, algo que hasta entonces había sido inusual debido a las tensiones entre la Iglesia de Roma y la Iglesia ortodoxa. En 1095, el emperador envió emisarios al Papa Urbano II solicitando asistencia militar para combatir a los turcos y recuperar los territorios perdidos. Alejo esperaba que el Papa le enviara tropas mercenarias o nobles dispuestos a luchar en defensa de Constantinopla y el Imperio bizantino. Lo que Alejo probablemente no anticipaba era que su solicitud desencadenaría un movimiento masivo en Europa que resultaría en las cruzadas. Al mismo tiempo, las regiones más sagradas para los cristianos, como Jerusalén, habían caído bajo control musulmán desde el siglo VII, cuando el califato omeya conquistó la ciudad. A pesar de esto, durante varios siglos, los cristianos pudieron continuar realizando peregrinaciones a los santos lugares, en especial al Santo Sepulcro, donde, según la tradición cristiana, Jesucristo fue crucificado y resucitó. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse con la llegada de los turcos selyúcidas, quienes no solo dominaban Jerusalén, sino que también controlaban las rutas que los peregrinos debían atravesar para llegar a la ciudad. El viaje a Tierra Santa se volvió cada vez más peligroso. Los peregrinos cristianos, que anteriormente habían viajado bajo relativa seguridad, comenzaron a enfrentarse a asaltos y ataques de bandidos y de grupos musulmanes hostiles. Ante este panorama de invasiones turcas, amenaza para Constantinopla y dificultades para los peregrinos, el Papa Urbano II vio una oportunidad no solo para ayudar al Imperio bizantino, sino también para reunir a la cristiandad
bajo una causa común y restaurar el control cristiano sobre los santos lugares. El Concilio de Clermont. En el Concilio de Clermont, en noviembre de 1095, el Papa Urbano II pronunció un apasionado discurso que cambió el curso de la historia medieval. En su llamado, instó a los cristianos de Occidente a tomar las armas para liberar Jerusalén y proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Urbano II presentó la guerra como una causa justa y sagrada, apelando al fervor religioso de la época, y prometió a quienes participaran en la cruzada indulgencias plenarias, el perdón de todos los pecados, tanto los cometidos como los que pudieran cometerse, asegurando a los cruzados una recompensa espiritual y la salvación eterna, encendiendo el fervor de la audiencia. Con palabras como «Dios lo quiere», en latín «Deus vult», Urbano inspiró una movilización masiva de nobles, caballeros y campesinos que veían en la cruzada no solo una oportunidad de servir a Dios, sino también una posibilidad de obtener redención personal. Sin embargo, el llamado de Urbano II no respondía únicamente a motivos religiosos ni a la solicitud de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno. El Papa también veía en las cruzadas una oportunidad estratégica para resolver varios problemas internos que afectaban a Europa, como la violencia interna entre los nobles y caballeros feudales, quienes con frecuencia luchaban entre sí por territorios. La cruzada ofrecía una forma de canalizar esa violencia hacia un enemigo externo común, desahogando las tensiones dentro de Europa y fortaleciendo la unidad bajo el liderazgo de la Iglesia. Además, la participación en la cruzada ofrecía a los nobles y caballeros una promesa material, la posibilidad de adquirir tierras en Oriente, lo que resultaba particularmente atractivo para los hijos segundones y aquellos nobles que no tenían tierras propias debido a las leyes de primogenitura. De este modo, la cruzada era vista no solo como una guerra santa, sino como una solución económica para quienes carecían de medios en Europa, al mismo tiempo que ofrecía la oportunidad de aliviar los problemas de superpoblación que afectaban a algunas regiones del continente. Por otro lado, desde una perspectiva eclesiástica, una cruzada exitosa también representaba una oportunidad para la Iglesia Católica de recuperar influencia espiritual y poder territorial que había perdido como consecuencia del cisma de 1054. La convocatoria y organización en Europa, 1095 al 1096. Tras el llamado del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en noviembre de 1095, una ola de fervor religioso y entusiasmo por la cruzada se extendió por toda Europa. Nobles, caballeros y campesinos comenzaron a organizarse para emprender el viaje hacia Oriente, motivados por la promesa de indulgencias plenarias y la oportunidad de conquistar nuevas tierras. En Europa, los contingentes de la Primera Cruzada comenzaron a formarse principalmente en Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico e Italia. Los principales líderes que surgieron para liderar las fuerzas cruzadas fueron Godofredo de Bouillon, noble de Lorena, uno de los líderes más respetados; Bohemundo de Tarento, príncipe normando que gobernaba el sur de Italia; Raimundo IV de Tolosa, conde de Tolosa, uno de los primeros en unirse; Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia. Los contingentes cruzados comenzaron a reunirse en diferentes puntos de Europa durante el año 1096. Aunque la cruzada popular, liderada por Pedro el Ermitaño, partió antes, su fracaso pronto evidenció la necesidad de una mayor organización. Las fuerzas cruzadas oficiales comenzaron a marchar hacia el este en la primavera y verano de 1096. La marcha hacia Constantinopla, del 1096 al 1097. Los diversos contingentes cruzados marcharon por separado desde sus lugares de origen en Europa hasta Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, punto de reunión para la expedición. El emperador Alejo I Comneno había solicitado ayuda militar al Papa Urbano II, pero la magnitud de las fuerzas cruzadas y su llegada desorganizada causaron cierta tensión entre los bizantinos y los cruzados. Alejo, preocupado por las verdaderas intenciones de los cruzados, trató de controlar la situación. Los líderes cruzados fueron recibidos en Constantinopla y se les pidió que juraran lealtad al emperador, prometiendo devolverle los territorios que reconquistaran de los musulmanes.
Aunque algunos líderes como Bohemundo aceptaron, otros, como Raimundo IV de Tolosa, mostraron reticencia. Tras llegar a Constantinopla entre noviembre de 1096 y abril de 1097, los cruzados fueron transportados por Alejo al otro lado del Bósforo, entrando en Asia Menor, donde enfrentaron a los turcos selyúcidas. El asedio de Nicea, mayo-julio de 1097, la primera gran batalla de la Primera Cruzada, ocurrió en la ciudad de Nicea, una fortaleza clave controlada por los turcos selyúcidas y situada cerca del mar de Mármara. Los cruzados llegaron a las afueras de Nicea en mayo de 1097 y comenzaron el asedio. Kilij Arslan I, el sultán de los turcos selyúcidas, había subestimado el poder de los cruzados y había enviado sus fuerzas a otra campaña. Esto dejó a Nicea mal defendida al principio. Sin embargo, al ver la magnitud del ejército cruzado, Kilij Arslan intentó acudir en ayuda de la ciudad, pero sus fuerzas fueron derrotadas por los cruzados. El asedio se prolongó hasta julio de 1097, cuando finalmente Nicea se rindió. Curiosamente, la ciudad no fue tomada directamente por los cruzados, sino que fue entregada a las fuerzas bizantinas bajo un acuerdo secreto entre el emperador Alejo y los defensores turcos, lo que causó resentimiento entre los cruzados. La batalla de Dorilea, 1 de julio de 1097. Después de la captura de Nicea, los cruzados continuaron su marcha a través de Asia Menor. A mediados de junio, el ejército se dividió en dos columnas para avanzar más rápido. La columna avanzada, liderada por Bohemundo de Tarento, fue atacada por el ejército de Kilij Arslan en Dorilea, el 1 de julio de 1097. En esta batalla, los turcos selyúcidas utilizaron tácticas de caballería ligera, lanzando flechas sobre los cruzados y retirándose rápidamente. La columna de Bohemundo, rodeada y bajo una fuerte presión, resistió los ataques hasta que llegaron los refuerzos de la segunda columna, dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo IV y otros líderes. La llegada de estos refuerzos cambió el curso de la batalla y los turcos selyúcidas fueron derrotados. La victoria en Dorilea permitió a los cruzados continuar su avance hacia Antioquía y debilitó significativamente la resistencia musulmana en Asia Menor. El asedio de Antioquía, octubre de 1097, junio de 1098, tras cruzar Asia Menor y superar las montañas del Tauro, los cruzados llegaron a Antioquía, una de las ciudades más importantes del Oriente Próximo y clave en su camino hacia Jerusalén. El asedio de Antioquía fue uno de los eventos más dramáticos de la Primera Cruzada, ya que se prolongó desde octubre de 1097 hasta junio de 1098. Antioquía era una fortaleza bien defendida, rodeada por murallas imponentes. El largo asedio agotó a los cruzados, quienes sufrieron hambre, enfermedades y ataques constantes de los musulmanes. Durante este período, las relaciones entre los líderes cruzados también comenzaron a tensarse debido a las dificultades y la falta de suministros. En mayo de 1098, un ejército musulmán al mando de Kerboja, el gobernador de Mosul, se dirigió a Antioquía para levantar el asedio. Justo antes de su llegada, uno de los cruzados, Bohemundo, logró convencer a un guardia armenio dentro de la ciudad de traicionarla, lo que permitió a los cruzados entrar en Antioquía el 3 de junio de 1098. Sin embargo, inmediatamente después de tomar la ciudad, los cruzados se encontraron sitiados dentro de Antioquía por las fuerzas de Kerboja. En este momento crítico, Pedro Bartolomé, un monje cruzado, afirmó haber descubierto la lanza sagrada, la lanza que habría atravesado a Cristo durante la crucifixión, lo que reavivó el espíritu de los cruzados. Finalmente, el 28 de junio de 1098, los cruzados salieron de Antioquía y derrotaron a las fuerzas de Kerboga, asegurando la ciudad y consolidando su control en la región. La toma de Jerusalén, 7 de junio, 15 de julio de 1099. Tras la conquista de Antioquía, los cruzados descansaron durante varios meses, pero la meta final de la expedición aún estaba pendiente: Jerusalén. En junio de 1099, los cruzados, que ahora eran unos 12.000 soldados, finalmente llegaron a las puertas de la Ciudad Santa. El asedio de Jerusalén fue breve pero intenso. Los cruzados carecían de recursos y enfrentaban un clima sofocante en pleno verano, pero la motivación religiosa los impulsó. Al no poder asediar la ciudad de manera efectiva,
Debido a la falta de máquinas de asedio, los cruzados, con la ayuda de artesanos genoveses, construyeron torres de asedio improvisadas. El 15 de julio de 1099, tras días de intensos combates, los cruzados lograron penetrar las murallas de Jerusalén. Lo que siguió fue una masacre indiscriminada de la población musulmana y judía de la ciudad. Los relatos de la época describen ríos de sangre en las calles de Jerusalén, mientras los cruzados daban gracias a Dios por su victoria. Consecuencias de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada culminó con el éxito de la conquista de Jerusalén y la creación de varios estados cruzados, incluyendo el Reino de Jerusalén, gobernado por Godofredo de Bouillon, quien fue nombrado defensor del Santo Sepulcro, aunque rechazó el título de rey. Estos estados cruzados serían el epicentro de la lucha entre musulmanes y cristianos en los años siguientes. El éxito de la Primera Cruzada marcó el comienzo de un largo periodo de conflicto en Tierra Santa y el establecimiento de una presencia cristiana en el Levante que duraría casi 2 siglos. Órdenes militares religiosas que participaron en las cruzadas. Durante la Primera Cruzada, aún no existían formalmente las órdenes militares religiosas que luego jugarían un papel fundamental en las cruzadas y en la defensa de los territorios conquistados en Tierra Santa. Sin embargo, después del éxito de la Primera Cruzada, surgieron varias órdenes militares y religiosas que fueron creadas con el objetivo de proteger a los peregrinos, defender los lugares sagrados y luchar contra los musulmanes en la región. Este video ya se ha extendido bastante. Si logramos suficientes likes y al menos 200 nuevos suscriptores, crearemos otro video donde te contaremos en detalle sobre las órdenes militares religiosas. La Orden del Temple, Caballeros Templarios. La Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros Hospitalarios, la Orden Teutónica y además incluiremos lo que sucedió en la Cruzada Popular liderada por Pedro el Ermitaño. ¿Qué estás esperando? Comparte este video con tus amigos, pídeles que se suscriban al canal y den like. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre la Primera Cruzada. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro vídeo recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.